Ser podcast. Era uno de esos días en que está a punto de nevar y el aire está cargado de electricidad. Y esa bolsa estaba bailando conmigo. A veces hay tantísima belleza en el mundo que siento que no lo aguanto y que mi corazón se está derrumbando. ¿De dónde brotan las emociones? ¿Qué las provoca? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué nos emocionamos? ¿Quién nos emociona? Comienza El Rincón y la Esquina. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Catching butterflies, line drives, watching TV. Had 7 good years till I noticed they were looking at me. I didn't like what they'd see. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. A ver, tú eres el responsable, porque la semana pasada lanzaste la idea de dedicar un programa a desentrañar cómo funcionan las emociones. Tenemos casi una hora por delante, así que tú empiezas. Muy bien, un tema. La diferencia entre responsabilidad y culpabilidad. ¿Vais? ¿Qué es? Otro tema. Bueno, ¿qué es sentirse o ser responsable? Me acuerdo cuando una vez que me tuvieron, una vez, digamos, me dije que recién con algo dije que me sentía responsable y me dijo el mozo, me dijo, tengan cuidado porque decir que es responsable implica decir que es culpable, y dije, no hombre, no, pero no importa, eso no es el tema. No, pero es un tema interesante también, ¿eh? Venga, vamos a las emociones. No, el otro día era una cuestión que surgió, como las emociones que brotan, y no sé a cuento de qué, ahora no me acuerdo, pero me preguntaba en voz alta acerca de qué es lo que desencadena ese mecanismo de que en ciertas circunstancias nos hace saltar la lagrimita, o que se nos rompa la voz, o que se nos haga un nudo en la garganta. Qué expresión tan interesante. Y bueno, pues me alegra mucho de que me hayáis hecho un poco de caso, porque el tema creo que debería... ¿De qué nos reímos? Porque ellos... No, porque siempre te hacemos caso. O sea, tú dices, me alegra que me hagáis un poco de caso. Siempre te hacemos caso. Bueno, pero y yo esta vez no me he reído nada. Me he reído yo. Porque él él piensa que sus palabras se las lleva el viento. Claro, estamos atentas a todo lo que dices. No, ¿sí? siento que es... Ahora, a ver qué dice esta gilipollas. Pero, en fin, no sé... No, es un enigma. Es decir, de pronto, ¿qué es lo que en ciertas circunstancias produce esa especie de reacción casi prácticamente muscular que hace que, en efecto, una parte de nuestro cuerpo literalmente se conmueva? Y bueno, yo creo que es una buena pregunta hacernos acerca de qué es lo que nos conmueve a nosotros mismos. Entonces, mira, lo que podríamos decir es que la emoción funciona como un reflejo condicionado. ¿Sabéis cómo lo del perro de Pavlov? Aquel que cada vez que le daban de comer le hacían sonar una campanilla, de tal manera que cada vez que escuchaba la campanilla, aunque no hubiera comido, automáticamente el perro salivaba. Bueno, pues un poco es básicamente lo mismo. La emoción es algo así como la saliva del corazón. Hostia, esto es una cursilada insoportable, pero es que no lo he podido... Esto ha sido tremendo, sí. Es que bueno, si lo queréis arreglar un poco más así racionalmente, es una especie de exudado, de sudor de la inteligencia. Pero funciona como un reflejo condicionado. En ciertas circunstancias, el que suene una música o el que nos venga un olor, lo que sea, de pronto puede funcionar como la campanita de Pavlov y despertar en nosotros justamente esas emociones que son significativas, porque nos indican con frecuencia quiénes somos, por ejemplo, y en qué lugar estamos. Y había pensado que hay una secuencia de Italiani Barbagente, de Giuseppe de Santis, que está muy bien, ¿no? Porque imaginaros, es un prado donde están unos campesinos rusos que han sido apresados por los italianos y por los alemanes, ¿no? Entonces están alemanes, italianos, y haciendo bromas, el italiano empieza a tocar la armónica, el alemán le anima a que toque porque los italianos en el fondo básicamente saben hacer música y nada más, y le da por tocar la internacional. Entonces hay otro soldado italiano que de pronto, es esto lo que me refiero, celebra en los ojos, como diciendo, hostia,
Y entonces se desencadena todo cuando el alemán obliga a los campesinos a cantar la Internacional. Pero es un ejemplo. De pronto suena una música y dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Pues va a sonar la música. Internationale, ja? Ja, ja. Gute Idee. Moment. Singen die Internationale. Singen die Internationale. Не знаю. Singt ihr, Kerle. Не знаю. Schnell. Schnell. Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой весь готов. Весь мир насилия мы разрушим, основания означем. Ahora mismo está soltando la lagrimita, Manuel, más de uno, ¿eh? Sí. ¿Por dónde quieres empezar tú, Marta? Desentrañar la mecánica de las emociones. Bueno, pues yo quiero empezar por un libro, que es algo muy, muy emocionante, que es un libro que Victoria Camps publicó en el año 2011, un ensayo sobre las emociones, titulado El gobierno de las emociones, y os lo resumo un poco porque yo aprendí muchas cosas leyendo de este libro. La autora se coloca en un punto intermedio entre el racionalismo y una exaltación de las pasiones que deriva en una cursilería, no como esa cursilería guay, esta de la saliva del corazón o el exudado de la inteligencia que ha utilizado Manuel, sino en esa cursilería autoritaria y en esa visceralidad que imposibilita el entendimiento, la visceralidad esa de Trump cuando dice Make America Great Again, o cuando aquí dicen España para los españoles, y ese tipo de cosas que es que parece que te salen del centro de la tripa y del corazón, ¿no? Entonces, Camps lo que hace es un recorrido filosófico por lo que son las emociones morales, la compasión, la ira, la confianza, la autoestima, y habla de lo que la razón tiene de emocional y lo que la emoción tiene de racional, de socialmente construido, ¿no? De las pasiones como algo que también está socialmente construido. Y habla pues de la doble cara de algunas emociones, ese miedo que por una parte nos protege, pero por otra parte nos reprime, y comenta pues cómo las emociones tienen un papel en la ética y el papel que puede desempeñar la ética en nuestra sociedad. Y cuenta cosas que están, de candentísima actualidad. Habla del egoísmo como una pasión prestigiada en el liberalismo, habla de la judicialización de la sociedad como efecto de la falta de responsabilidad y sobre todo de la falta de vergüenza, habla de la patologización de la tristeza normal, de la tristeza de los seres humanos, habla de la posesión de la riqueza como único motivo para la autoestima, del desprestigio de la educación frente a la publicidad, de una izquierda avergonzada de sus valores frente a una derecha que lo que utiliza precisamente es la narración sentimental para persuadir a su público. Y entonces a mí pues comenzar con esta referencia a Victoria Camps es importante, porque de verdad que es un libro que bien leído pone muchas cosas en su lugar. Pues me parece un buen punto de partida. ¿Y esta se la ha pedido Marta? Pues que a mí hay determinados intérpretes que yo creo que hacen emocionante todo lo que tocan. Yo cada vez que oigo a Janis Joplin a mí se me ponen los pelos de punta. Cada vez que oigo a Glenn Gould interpretar las variaciones Goldberg, a María Callas, El corazón en carne viva de Rafael, aunque sea, ¿no? Entonces, pues felicidad total y emoción. Pues con Janis Joplin les voy a pedir a ustedes la participación. 900-100-800. ¿Qué les emociona? ¿Quién les emociona? Piensen y nos llaman para contárnoslo. Puede ser una situación, puede ser un aroma, un sonido, una persona, una luz, un sabor, un lugar. Ustedes mismos, elijan y llamen. 900-100-800. ¿Usted sabe lo que me encontré una vez en la cima del K2? No, ¿el qué? Pues una mesita de noche. Eso no es cierto. Claro que lo es. Abrí el cajón, pero estaba vacío.
Es indescriptible la emoción que uno experimenta escalando. Una sensación de libertad. Yo solo siento miedo. Eso también es una emoción increíble, ¿sabe? I feel complete. I lose. ¿Por qué nos emocionamos? ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Qué las desencadena? ¿Qué o quién nos provoca el llanto? ¿Nos provoca la risa? ¿Qué nos arrasa el corazón? ¿Qué nos zarandea? ¿Qué nos hunde? ¿Qué nos hace alcanzar la plenitud y nos deja sin palabras? Bueno, hoy en El Rincón y la Esquina estamos hablando de emociones con Marta Sanz y con Manuel Delgado. A ver, Manuel, ¿por dónde seguimos? Bueno, hoy la risa no es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿No? Aunque se parece, si los sentimientos, las emociones son un exudado, si hemos de emplear la analogía somática, la risa pertenecería al capítulo de los orgasmos. Orgasmo... Ahora me he reído Ha yo. sido Marta, Es ha que- sido es que Marta. Me he reído con alegría. Ha Con sido Marta. alegría. Y bueno, te reíros lo que usted la gana, pero la analogía es esta. Y también es un misterio. ¿Qué nos da risa? ¿Por qué de pronto le podemos preguntar a alguien con cara de mala leche, ¿entonces de qué te ríes, imbécil? Como es un hace él tema. a nosotras sistemáticamente. Totalmente. No, pero es que no es que si os reíerais ya me sentiría menos ofendido, pero es una especie, Pero- digamos, de condescendiente, susurro. Pero No, Manuel, sí. si la risa es el orgasmo, la sonrisa sí que sería emoción. O sea, La sonrisa es que te pones un poco. vale, vale. Oye, perdóname, pero esto parece en una película de Anthony Quinn, La sonrisa del diablo, en el que justo, bueno, ya un día, si tratamos el tema de la risa, os explico la secuencia de la película en que en efecto demuestra que los esquimales confunden los verbos reír y Ah, vale. Sí. No, Hemos entendido, ¿eh? No hay cosa más universal que la analogía entre esas dos cosas, entre el orgasmo y la risa. Ujú. Ahora pero bueno, es otro día, porque da mucho de sí. ¿Qué nos da risa? ¿Y por qué no podemos...? ¿Qué es un ataque de risa? Hostia, esto es que es una cosa tremenda, quien tenga que padecerla. Bueno, yo iba a decir una cosa en relación con Victoria Camps, con todo el respeto académico que me merece. Vaya mierda toda esta historia kantiana universalista de los valores y la ética que la madre que los parió. Eso es, digamos, es la trampa en que ha caído la izquierda traicionándose a sí misma. Decía Peter Wayne en Malachat, solo hay destrucción cuando es hasta los cimientos, aunque eso escandalice a aquellos que, acomodados en su mullido bienestar, se cubren con la protectora capa de su ética. Y no lo estoy leyendo. A ver, ¿hay cámaras? Sí. No, ya hemos Bueno. visto que no lo estabas leyendo. Bueno, pero pues espera un momento, antes de avanzar, aunque corra el peligro de no avanzar en el guión, pero a lo mejor Marta quiere contestar algo a lo que has dicho. Bueno, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo No, Manuel, no, pero creo que tal y como están las cosas, recuperar ciertas de esas reflexiones en las que lo que se intenta acotar es esa visceralidad fascista que estamos viviendo absolutamente todos los días, desde mi punto de vista no vendría nada mal. A ver, pero ¿por qué el color de algunos es el rojo? Porque es un color de pasión. Todo el sistema educativo, por ejemplo, funciona como un colosal mecanismo antipasional. Y de hecho, esta mierda de la educación, de la gestión de las emociones, es la prueba. Se trata básicamente de que nos calmemos. Quedemos tranquilos, ¿tú entiendes? Gestiona las emociones, vete a la mierda, hombre. De hecho, ¿no era tu nieto el que te cantó eso de Avi, cómo están las tebas emocions? Es que es un desastre, porque de pronto la gente se enseña a los niños que hay que mirar en su interior. Tal. Pero Lo una que cosa enten- es la demagogia esa de la gestión de las emociones y otra cosa que no podemos renunciar completamente a la racionalidad, Manuel, y al Es que, discurso. es que todo es racional, no hay nada que sea irracional. Todo responde quizás a otras Claro. racionalidades. Pero yo a mi nieto le educo y le digo, cabréate, joder. Tú igual con tu que ni nieto para lo que menos. te salga de las narices. Hombre, a mí eso claro me que parece sí. muy bien, faltaría más, para eso es tu No, nieto. pero Hombre, que bueno, hay educación en Hasta que la madre diga algo. hasta que la madre diga. Hombre, ¿qué va a decir? Hombre, soy el abuelo. Bueno, Venga, a ver. sigamos. No, sigo. Mira, hay un tema. Yo hago antropología de la religión y lo que me encuentro desde el primer día es esta especie de culto a la emocionalidad y tal. Y yo le explico que las emociones nunca son la causa de nada. A ver, por ejemplo, ¿tú crees que la gente reza porque cree? No lo sé. Cada uno rezará por lo que piensa, ¿no? No. Es mal. Llamamos mal. Ah, no sé. Claro, tú dices que la gente reza porque piensa o porque cree algo. No, es al revés. La gente cree porque reza. Eso lo decía Pascal. ¿Qué dices que no crees? Arrodíllate y creerás.
Claro, las emociones son la consecuencia. En el ámbito de la religión hay que explicar, por ejemplo, que los ritos sirven para emocionarnos y para ver de qué emociones están hechas las leyes sociales. Y básicamente para conseguir que lo obligatorio acabe gustándonos, incluso nos emocione. Pero es esto, digamos, mira, un ejemplo que yo había pensado, que es una secuencia de amistad de Spielberg, ¿sabes? Sí. Siempre acabamos hablando de Spielberg en este espacio, porque lo merece. Hay una secuencia en que este abogado famosísimo que está defendiendo a los negros son racializados, que van en un barco de esclavos, pero creo que son negros también, que de pronto se cuestiona de a quién pertenecen. Es una película preciosa que a mí me emociona. Y particularmente me emociona este momento en el que alguien dice algo que me emociona. ¿Y por qué me emociona? No porque valga con mis valores, porque me emociona porque me recuerda como si fuera un dispositivo, porque me recuerda quién soy, tú. Solamente eso. Podemos retroceder lo que sea, hasta la antigüedad o los tiempos de la Biblia. La historia nos lo confirma. En el Edén, donde solo se crearon dos seres, incluso allí uno estuvo subordinado al otro. La esclavitud siempre nos ha acompañado y no es ni pecaminosa ni inmoral. Más aún, igual que la guerra y el antagonismo son naturales en el hombre, lo es la esclavitud, tan natural como inevitable. Caballeros, debo decir que difiero de las agudas mentes del sur y de nuestro presidente, quien comparte sus opiniones, y afirmo por el contrario que el estado natural del hombre, y sé que se trata de una idea polémica, es la libertad. La libertad. Esto te emociona, Manuel. Sí. ¿Y a ti, Marta, qué te emociona? Pero no porque la libertad sea un valor, es porque es una necesidad, que es una cosa muy distinta. ¿Y tú, Marta, qué te emociona? ¿Te emocionas con facilidad? Yo ahora me emociono, creo que más que antes, porque cuando era más joven pensaba que tenía que mantener el tipo. Y más que de dar una imagen, me parecía que lo mejor era que mantenerte así un poco inescrutable, no para ser seductora, porque sino en realidad para sentirme un poco más protegida. Además era una persona bastante vergonzosa, y creo que las personas que somos un poco vergonzosas tenemos también un punto de vanidad, pero eso sería otro tema. Y pues con los años lo que he aprendido es que, por supuesto, y esto no creo que tenga nada que ver con los valores, yo creo que hay que controlar las emociones para no comernos los unos a los otros, y que tú, y en esto Manuel estará de acuerdo conmigo, tú no le puedes decir a una persona a la cara lo que piensas de ella de ninguna de las maneras, ni hacer lo que se te pase por las narices en todos los momentos de tu vida, por ejemplo, con esa alegría desvergonzada que utiliza nuestro amigo Trump para hacerse con Groenlandia. Yo creo que ese desparpajo es fascismo, y que esas actitudes de la vida íntima llevadas al espacio de lo público son fascismo, con valores o sin valores, pero desde luego con racionalidad. Y yo ahora, desde un punto de vista personal, no soy tan inescrutable como era, creo que soy más feliz, creo que sigo sin decirle a la gente lo que pienso de ella, Diosa me valga, pero me río bastante más a gusto, lloro bastante más a gusto, me emociono, tengo la lágrima floja, no me parece mal, pero también os digo que cuando algo me emociona demasiado tiendo a la suspicacia, sospecho, y me da mucho miedo que me puedan llegar a manipular a través de las tripas. A partir de ahí, ¿qué te emociona? Pues yo creo que lo más emocionante para mí en este momento es sentirme parte de algo que sea más grande que yo. Saber que no estoy sola, ¿no? Y por eso seguramente me emociono con todas las cosas que tienen que ver con los afectos, con los padres, cuando los padres te protegen como si todavía fueras una niña, con mi marido. Me emociono con esa nostalgia que creo que nos merecemos, porque la nostalgia no es siempre una enfermedad. Me emociono cuando me levanto los miércoles por la mañana y vengo aquí al rincón y la esquina para saber que Àngels Barceló me va a sonreír porque es la mujer que mejor se ríe de España en la radio, y Manuel Delgado me va a regañar. Iba a decir, y Manuel nos va a reñir, que es quien mejor regaña en la radio. Y me encanta venir a que me regañe. Me emociono con el piar de los pajaritos, y yo creo que estas emociones, lejos de hacerme blanda, pues lo que me hacen es persona. De todas formas, estas emociones que estás enumerando son emociones llenas de luz, pero también las emociones pueden tener o tienen su lado oscuro. Bueno, yo me obligo mucho a lo de las emociones luminosas porque tiendo al otro.
Yo tiendo más a las emociones amarillas, chirriantes y de mal rollo. Y claro, pues tenemos muchas emociones muy malas que vienen del malestar que nos genera el mundo en el que estamos viviendo. Ahora hablamos mucho de Venezuela, se nos está olvidando, yo creo que otra vez Gaza. Sí. Se nos olvida lo que pasa todos los días, los desahucios, la soledad no deseada de las personas mayores, feminicidios, machismo. Bueno, lo del machismo con lo del tema de Julio Iglesias, afortunadamente otra vez ha vuelto a estar en nuestra conciencia. Clasismo, que también está en esto de Julio Iglesias a tope, colonialismo, deterioro de lo público, y a mí incluso esta alegría obligatoria que tenemos pues me emociona para muy mal, ¿no? Y personalmente yo, por ejemplo, soy mucho más susceptible a sentir miedo que ira. Siento alegría y tristeza en la misma proporción, pero no me empeño en ocultar la segunda. Creo que cuando estás triste tienes que decirlo. Con los años han cambiado mis ascos y han cambiado también mi sentido de la vergüenza. La ansiedad siempre ha estado ahí porque estamos en una sociedad que nos hace caer la ansiedad permanentemente, pero esta insistencia en no caer en la ansiedad también creo que nos exige un sobreesfuerzo que a mí me pone muy ansiosa. Ya sabéis que el mindfulness a mí me pone súper ansiosa. Pues vamos a contrarrestar la ansiedad, ¿te parece? Ay, sí, por favor, porque me estaba asfixiando. Tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida. Estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, que tengo el corazón en carne viva. Aprovecho para recordar a los oyentes que pueden compartir sus emociones con nosotras, 900-100-800. Manuel, muchas veces nos emocionan cosas o nos emocionan situaciones que a lo mejor nos avergonzaría reconocer, ¿no? Quizá porque contradice nuestra manera de pensar o desentonan de la imagen que la gente tiene de nosotros, de nuestra imagen pública. ¿A ti esto te pasa? Claro que me pasa, y creo que le va a pasar a todo el mundo. O sea, hay una explicación sociológica que es la que habla de esto, digamos, de que de pronto lo que te emociona tiene que ver básicamente con tu identidad, con tu vida, con tus circunstancias, porque la enfatizan y te hacen recordar eso, quién eres. Pero hay otras, a ver, cuando por ejemplo, no sé, cuando te emociona, no sé, un bolero, por ejemplo. Ahí, ¿cuál es la explicación sociológica? Y a mí eso me pasa, a mí me emocionan las películas de guerra, que es muy fuerte. Yo lloré con el soldado Ryan. El desembarco en Normandía a mí me emocionó. Es más, yo me he emocionado comiendo queso. Me acuerdo. Hostia, un cabral. Es que, un buen queso. Un Cabrales en Gijón. Dije, qué bueno, qué rico. Sí. Y entonces me pasa con los westerns. Claro, los westerns habitualmente no son políticamente muy correctos, pero en cambio me conmueven, me estremecen, me emocionan y me producen ese nudo en la garganta del que hablaba como enigma, ¿no? Y no sé, hay tantos ejemplos de películas del oeste que me emocionan, pero bueno, ahora en el guion me espera de que lo miro. El western. Yo te ayudo si no, ¿eh? El western venía después. Ahora venía, ibas bien, ¿eh? No, porque ahora es El hombre tranquilo, que lo tengo aquí apuntado, que no es un western. Pero es igual, porque teóricamente la escena es políticamente muy incorrecta. Sí. Ya está. Pero ¿qué pasa? De pronto tengo que hacer que mis valores de pronto me corten el sollozo y de pronto no me conmueva y no me se ponga la piel de gallina ante una de las escenas más bellas de la historia de la humanidad, a la que rinde homenaje Spielberg, por ejemplo, de la escena de las ranas en E.T., que es una película que todo el mundo ha visto. El hombre tranquilo. ¡Es un sinvergüenza! ¿Quién se ha creído que es para besarme así? Vaya, sabe hablar. Solo que hablo cuando quiero. Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí. Tranquila, sacude muy fuerte. Supongo que lo superará. Hay cosas que un hombre no supera fácilmente. ¿Qué? Por ejemplo. La aparición de una chica que avanza a través de los campos, con el sol en sus cabellos, o arrodillada en la iglesia, con el rostro de santa. No digas disparates. De cualquier modo, vino a limpiar la casa de un extraño. Yo hubiese hecho lo mismo cualquier buen cristiano. Lo supongo, Mary Kate Darnagher. Se lo agradezco mucho. No hay de qué. Va, Manuel, insistamos. ¿Por qué nos emocionan cosas que no responden a lo que pensamos?
Porque tenemos que colocar la explicación en otro plano, que es que en ciertas oportunidades, al margen de la corrección o la incorrección política de las cosas, de pronto hay momentos determinados en que las cosas se juntan. ¿Sabes? Las cosas se juntan. Y es eso lo que nos provoca esa emoción, que no es socialmente inducida, sino que tiene que ver con eso, con el pensamiento y sus cosas, porque de pronto la inteligencia encuentra un atajo que se parece al que nos produce la risa, pero que tiene que ver con que de pronto ciertas cosas de pronto se apaciguan y las cosas, en efecto, se juntan y recuperan una unidad perdida que tú de pronto añorabas. Sí. ¿Y Bach te emociona también? A ver, por ejemplo, Bach es un músico protestante, alemán. Pero, hostia, ¿por qué me emociona hasta el colapso? ¿Por qué me inhabilita? Dios, escucha, es que yo... Joder, es que no puedo. O sea, hacemos una cosa o la otra. Yo no puedo estar escuchando a Bach aquí berreando. Es que entonces tendríamos que hacer esta sección de hoy sin nada. Muda. A pelo. Oye, ¿por qué crees que me gusta a mí tanto el cine? Porque justamente me sirve para no tener que hablar. Y porque de pronto, pues las películas justamente son ritos, que son básicamente lenguajes que sirven para no tener que hablar. Porque nada de lo que digamos es bastante importante. Por ejemplo, comparado con Bach. Pero, por ejemplo, películas como Murieron con las botas puestas. Exacto, ¿ves? Ahora estoy... Ya nos entendemos. Escucha, esta escena es también incorrectísima, pero sí también... Hostia, es que me fanfiga las camas, ¿sabes? De pronto noto una especie de cosa extraña que me debilita. Es como si fuera kriptonita, ¿sabes? O sea, yo, digamos, si yo fuera Superman y me ponen esta película con la Olivia de Javillán y el Errol Flynn, ya todos los poderes a la mierda. Mira, ya voy a hacer una cosa, voy a poner una secuencia que sé que te gusta y como te vas a emocionar tanto y las camas et faran figa, me iré a publicidad para que puedas recomponerte, ¿te parece? Bueno. Venga, va. Hay siempre en cada despedida temores y ansiedades. Cierto. A veces me ocurre lo mismo, pero tiene también su lado alegre. A más triste despedida, más alegre regreso. Ya te llaman. Adiós. Pasear a su lado por la vida fue muy agradable, señora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Que eu vivo nesta ansiedade que todos os ais são meus. Seguimos en El Rincón y la Esquina, hablamos de emociones con Marta Sanz y con Manuel Delgado. ¿Esto te emociona, Marta? A mí el fado me llega a la tripa y si el fado lo canta Dulce Pontes y encima esa extraña forma de vida me pone loca, ¿no? Me gusta muchísimo, es como una emoción a lo grande. Luego también entiendo que hay emociones que nos llegan por la vía de lo delicado y de lo contenido, como puede ser cuando canta Silvia Pérez Cruz, que con esa cosa, con la puntita, la sugerencia. Per fer-te companyia. Yo siempre digo que yo creo que la voz que más me emociona de todo el panorama musical es la de Silvia Pérez Cruz. Es la voz, sí, más allá de lo que cante es la voz. Esto que están escuchando es Silvia Pérez Cruz en compañía de otra voz contenida y cargada de emoción, que es la de Salvador Sobral. Totalmente, una vez lo vimos aquí. La música no solo pasa por la voz de los que cantan, Marta, sino también por lo que se canta, ¿no? Bueno, claro, están las grandes emociones épicas, estruendosas, que son emocionantísimas. Antes hemos oído la Internacional, a todos nos retumba el Gran Do la Vila Morena también. Yo cada vez que escuchaba el Padre Santa Bárbara Bendita, patrona de los mineros, se te pone el corazón en un puño, pero también hay veces que las emociones se despiertan con detalles
muy pequeñitos, la mirada de cariño entre dos hermanos pequeños en una fotografía, cositas así. Y bueno, pues con las emociones épicas, no sé si os acordáis de aquella escena de Novecento, maravillosa, ¿no? Yo creo que con estas emociones el corazón primero se encoge y luego va y se expande. Novecento, película dirigida por Bernardo Bertolucci. Esa asquerosa ley está siempre de parte de los patronos. Siempre les protege a ellos. ¡No les dejaremos pasar! ¡Deteneos! ¡Bajad de los carros! ¡Deteneos! ¡Todos unidos! ¡Quieren echar a Oreste! ¡Ayudémosles! ¡Basta ya de San Martín! Ahora se ocupará la Guardia Real de que tengan un buen San Martín. ¡Desenvainen! ¡Sables! ¡Venid conmigo! ¡Venga, vamos a coger palos! ¡Tenemos que defendernos! ¡En fila de a dos! La libertad no viene perché non c'è l'unione. Uomini contro donne, uomini contro donne. ¡Tendréis que matarnos a todas! ¡De aquí no pasaréis! Manuel, toda la música, con letra o sin letra, es una de las grandes removedoras de emociones, ¿no? Por ejemplo, la música de Ennio Morricone. Hombre, la música y otras, las bandas sonoras tienen justamente esa virtud, porque tienen que ver con películas que hemos visto. Es muy difícil que te guste una banda sonora de una película que no hayas visto, pero las bandas sonoras sí. Yo tengo, por cierto, no es por decirlo, tengo pensada la banda sonora de mi entierro, que a ver, esto ya os lo digo porque vale la pena que os hagáis un poco la idea. A ver, cuando os moráis, igual, claro, son profesionales y se están ganando la vida, pero no te saldrán unos señores con un violonchelo y aquí pues te tocará la Baida del Río Garmey, no sé, el Cant del Sureste. Yo te lo... Hombre, a mí no. Esto me va a doler porque, hombre, no me pongas eso, hombre, joder. Yo preparo digamos, tengo ya un pen. Antes tenía un CD que lo he pasado a un pen porque... Uy, qué música más bonita esta, y porque no recuerdas esa escena. Bueno, pero en fin, digo que lo tengo preparado porque yo quiero que la gente se emocione, tú, es que ya que vas a un entierro, si no te vas a emocionar, y quiero que la gente diga, hostia, qué mierda que Manolo se haya muerto, porque es que, claro, yo no voy a estar, o sea, que en el fondo tampoco lo voy a padecer, yo no me encontraré en falta, pero yo sí que quiero que la gente llore y se emocione y tal. Y entonces he pensado canciones que... Una de ellas era La vida sigue igual, pero la ya, claro, como ya no... Esto pues igual ya tengo que quitar. No es el día, porque, no es el porque día. está cancelado. Eso, sí. Es que, no, todavía no está cancelado, pero bueno. Hombre, pero en fin. Pero hay una que... Esa sí que todavía... Hay más, pero esta es importante, ¿sabes por qué? La que voy a proponer ahora, porque resume mi filosofía de la vida. O sea, yo no soy Victoria Camps y tal, pero también tengo yo mi sistema de pensamiento, mis principios, mi ética, mi manera y tal, y es la canción cuya letra lo resume, lo sintetiza y lo dice, y quiero que la gente que esté en el entierro, cuando oiga esta canción, sepa, Manolo pensaba así. Caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi. Ya un día yo me enamoré de ti. Ya un día yo me enamoré de ti. Pues sabes, Manuel, que los Gypsy King estuvieron ahora en el funeral de Brigitte Bardot. ¿Y le cantaron? O sea, a ver, ahora dime que a Beethoven le olían los pies. Es que no sé. A ver, ¿esto qué quiere decir? No, que a lo mejor pueden ir los Gypsy King a tu funeral. No, porque está clarísimo que Brigitte Bardot y yo, a pesar de que también me gustan los animales, no lo sabes. No estamos en la misma línea, no. No lo sabes. Yo no quiero que vengan los Gypsy King a mi entierro. No tengo ninguna necesidad. Lo único que quiero, básicamente, es que suene esta canción porque quiero que la gente llore. Tampoco es tan complicado. Bueno, pero si la cantan en directo, a lo mejor lloran más. A ver, Brigitte Bardot era bellísima, una gran actriz, pero era un pelín facha. Se le había ido un poco la cabeza. Pero, escucha, es que no tiene que ver nada. Tú no puedes, digamos, igual que John Ford. Hemos puesto 2 películas de John Ford. John Ford, pues tenía sus cosas, a pesar de que la película que a mí me inició en el marxismo fue una película de John Ford de la que hablé, Las uvas de la ira. Pero lo que digo únicamente es que tú no puedes evaluar a la gente por sus miserias, porque su obra, en el fondo, le va a trascender. Tú y yo no puedo dedicarme a buscar los defectos de la gente. No sé, porque siempre pensaré que lo que han dejado era mejor que ellos. No sé, digo yo. Pues lo mismo de Brigitte Bardot podemos decir, ¿no? Claro, hombre, mi película favorita es Le Mépris de Godard, con una banda sonora de Georges Delerue absolutamente genial. Más cosas que te emocionan, Marta.
A mí me emocionan los animalitos. Yo confieso que yo con los animalitos me vuelvo loca. A mí los animalitos me relajan, yo los observo mucho y además me he dado cuenta de que ellos también tienen emociones. Evidentemente tienen miedo, se alegran, se ponen tristes, experimentan incluso emociones más complejas como pueden ser los celos. Mi gata, cada vez que mi marido se acerca y me da un besito, detecta como Manuel Delgado esa especie de cosas que no le gustan nada. Y luego he leído que pues los ratoncitos del campo, si un compañero sufre, lo rodean y aparentemente le dan ánimos. Los simios se preocupan por otros simios cuando uno se cae del árbol. Los perros pasan muchísimo miedo, acusan muchísimo la soledad, se ponen alegres. Entonces, bueno, pues yo tengo que decir que a mí, por ejemplo, las películas de Disney han hecho que yo desarrolle esa parte tan blandita de mi personalidad, de mi sentimentalidad, y que yo ahora, por ejemplo, cualquier película que tenga un perro dentro, pues no la puedo ver porque estoy sufriendo toda la película por el perro más que por la película, y esto es espantoso. Afortunadamente ahora hay aproximaciones hacia los animales que no los convierten ni en hombrecitos ni en mujercitas, y uno de los ejemplos más bonitos que yo he visto en los últimos tiempos ha sido Flow, que es una preciosidad de película. Flow es una película de animación letona de 2024 que fue avalada por la crítica, reconocida con una avalancha de premios, incluidos un Oscar y un Globo de Oro, con el valor añadido de haberse realizado con un programa informático libre y un guión sin un solo diálogo. Así, nada, como nosotros. Pues así, que casi no hablamos. Vamos a escuchar al primer oyente que nos llama, la primera oyente que nos ha llamado. Preguntábamos a los oyentes qué les emociona, quién les emociona, y llama Teresa desde Albacete. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que te emociona a ti? A mí me emociona, quizá por el trabajo que tengo, que soy enfermera en una UCI, me emociona la vulnerabilidad. Cuando yo estoy en contacto con el sufrimiento, con la incertidumbre, con la curación, con la muerte. Pero cuando la gente, los familiares o los pacientes salen con sus capacidades quizá un poco mermadas, ya no son los que eran, van a ser más vulnerables, la vida ya se les presenta por delante de otra forma desconocida, y esa vulnerabilidad, también las personas con discapacidad, esas personas que necesitan mucho apoyo, que necesitan, no quiero decir ayuda, pero necesitan otros recursos que los demás ya los tenemos de base, y aún así la vida se nos hace cuesta arriba y nos arrasa, pues esa gente, pienso mucho en ellas, pienso mucho en cómo pueden vivir su día a día, el tráfico, los estímulos, la velocidad de este mundo, no sé, eso es lo que a mí como no hay que protegerlos, creo que no es un acto de protección, no es un instinto de protección, pero esa vulnerabilidad creo que la tenemos que proteger entre todos para que no sea una desventaja, para que no es una merma, no lo quiero enfocar como algo negativo. No, se te entiende, Teresa, se te entiende perfectamente. Sí. No sé si me explico bien. Sí. Entonces ese congelamiento que quizás lo tengamos los demás, esa protección un poco de las emociones, porque al final todos nos protegemos, no podemos estar sufriendo todo el día. Nosotros cogemos una distancia protectora para no estar... Claro, sobre todo tú con el trabajo que tienes, claro. Claro, todos al final, porque la tele ya te desensibiliza y ya todos sufrimos, que ya al final coges una distancia que tú consideras que puedes seguir para adelante. Pero esas personas quizás no tengan esos sistemas de protección, no puedan afrontar las cosas como nosotros. Pues Teresa... Cada uno será distinto, pero eso a mí es lo que más me hiere o me duele cuando veo a alguien que no puede con esta vida. Pues yo agradezco muchísimo que hayas llamado y hayas aportado esta reflexión que me parece fantástica. Muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros para hacer estos programas creo que hay que hablar más de las emociones. Estamos todos muy racionalizados. Pues un beso, Teresa, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, buen día. Qué bueno, ¿eh? A mí lo que dice Teresa es una de las cosas que más me tocan en este momento de mi vida, y por ejemplo en las urgencias yo lo que he visto es como muchas personas en estado de máxima vulnerabilidad se protegen utilizando el sentido del humor.
Sí. Una cosa es la coraza que se pueden hacer los profesionales que están allí, además trabajando en unas condiciones a veces terribles y muchísimas horas y tienen ya que desconectar. Y otra es la que utilizan los propios enfermos para de repente irse de su sufrimiento, y de su vulnerabilidad. Pues mira, yo os digo una cosa. A ver, está muy mal todo. O sea, malos tiempos para la lírica y prácticamente para todo. Y cuando veo que nos han derrotado, no nos engañemos tú. Digo, iros todos a la mierda. Hostia, de pronto me pongo como si me inyectara una secuencia de una película o una canción y tal, y de pronto digo, pues venga, para adelante. Mira, y he dicho a ver si podemos escuchar una de esas píldoras de pronto de emoción que son las que te sacan de los momentos bajos. ¿Cuál es? Es una secuencia de Los Miserables que no sé si la tenemos por ahí. Seguro. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Ay, esa bandera roja y hombre. Espera. People sing the song of angry men. It is the music of the people who will not be slaves again. When the beat Es que es una maravilla. A mí se me pone los pelos de punta. Todo el equipo tú estás solo ahí, pero aquí está toda la gente con los brazos en alto. Bailando, agarrados los unos a los otros y las otras a las unas, queriéndose. Bueno, qué momento. Y yo con Marcos este fragmento lo hemos utilizado en más de una ocasión haciendo programas de radio. Bueno, va, lo último, que se nos va el tiempo, no da tiempo a más oyentes, ya lo siento, pero valía la pena escuchar un fragmento de esta canción con la que vamos a terminar, además. Síndrome de Stendhal, que no hemos hablado de él, Marta. El síndrome de Stendhal se describe como una reacción psicosomática, emocional tremenda que experimentan algunas personas ante la contemplación de ciertas obras de arte. O sea, tú entras a la Santa Croce en Florencia porque está sacado de ahí el concepto de síndrome de Stendhal, y entonces tú lloras, te dan taquicardias, no lo puedes soportar, y entonces, bueno, pues esto le pasa a algunas personas, sí. Está descrito desde un punto de vista psiquiátrico, y a mí tengo que reconocer que esto me ha pasado alguna vez en el cine. No darme taquicardias, pero esto de que estás emocionarte con lo que estás viendo, tremendamente emocionada, llorar, sufrir ciertas alteraciones, pues sí, en el cine con los musicales a mí esto me pasa muy frecuentemente. Pues lo vamos a dejar aquí, la semana que viene más. Vamos a terminar por todo lo alto, Manuel, ¿te parece? Venga. Yo me cago en hasta la semana que viene. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Cómo has disfrutado con la canción de Los Miserables? La verdad es que... ¿Cómo te has venido arriba? Me encantan Los Miserables. Y ahora está el musical en Madrid, que es súper bonito. Podríamos ir juntos a verlo, que sabes que a mí los musicales me gustan mucho. Pues no te gustan mucho, pero este te gustaría. Bueno, yo he visto la peli, ¿eh? Porque solamente por la música, el resto de cosas de cantar a ti se te olvidaría. Venga, vamos con un poco de resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, que llevamos ya muchas horas en danza. Bueno, he traído para arrancar a Coldplay porque hoy hemos empezado el programa con La Fúmiga. ¿Sí? Yo no sé si echáis un poquito de menos ya a Sastre. A lo mejor es que echamos de menos a Sastre, le estamos diciendo Sastre vuelve ya. Y le estáis mandando como indirectas, claro, ¿no? Nosotros La Fúmiga, tú Coldplay. Entonces, venga, vamos a seguir presionando un poco, ¿no? En plan, se te están acabando las vacaciones. O que las cancele ya, que venga mañana. Bueno, ya le va quedando poco para los que se pregunten dónde está. Ya va quedando menos. Bueno, decía que hemos empezado con La Fúmiga, que nos ha servido para hablar un poquito de una interioridad de este equipo que no deja de ser un tema recurrente, que es el sueño o la falta de sueño.
Y es que hemos dedicado ese pequeño espacio de arranque del programa a una de las cosas que solemos hacer cuando llegamos a trabajar, que es hablar de cómo hemos dormido. Este es el tema de conversación que tenemos todas las madrugadas, lo cansados que estamos, el sueño que tenemos, los ojos rojos, las caras del día siguiente. Quería provocar un poco al resto de compañeros que cuando se van incorporando a lo que para nosotros son horas intempestivas, ¿no? Ya de mañana a las 8, las 9, las 10, dicen, ¡ay, qué cansado estoy, qué mal he dormido! ¡Ay, Dios! ¡Ay, si yo te contara! Eso fastidias, ¿eh? Si yo te contara. Bueno, pues falta sueño, pero luego llegan otras personas que han dormido mejor o han dormido peor, pero que entran más tarde. Que entran más tarde, entonces, a veces fastidia un poquitín. Ha ido un poco hilado el tema del sueño porque un poquito más tarde, a las 6:40, el tramo de los amaneceres, el amanecer ha ido por esa misma línea. Sí. Adrián, un asturiano que estaba por temas de trabajo en Barcelona, nos ha contado cómo se ha hecho un Àngels, que es una cosa que podemos incorporar a nuestro diccionario, hacerse un Àngels, que es despertarse muy muy prontito a las 4 o las 4:30 de la mañana. Hoy me he hecho un Àngels Barceló y me he levantado a las 4:30 de la mañana. Tengo que decir... Bueno, no es un Àngels Barceló completo, yo me levanto a las 3:59 de la mañana. Lo he pensado, decía que bueno, se ha hecho un Àngels, que le gustaban mucho los amaneceres de Barcelona, pero que realmente echaba de menos el amanecer de su casa con sus hijos. El fin de semana. Que pedía que le hicieran el desayuno. Ese es el amanecer que yo también echo de menos. Que como en casa en ningún sitio, sí que es verdad que por mucho que estés trabajando, cuando vas a tu casa, tu cama, tu espacio, eso es maravilloso. Eso es inmejorable, eso no tiene precio. Y el que sí que no ha venido con ninguna falta de sueño ha sido Gonzalo Velasco al Abierto, que todos están siempre magistrales en el Abierto, pero hoy Gonzalo Velasco nos ha dejado una reflexión muy buena en torno al caso Julio Iglesias. Hoy hemos seguido viendo, estaba además Ignacio Escolar en el Abierto. Hemos visto esa ampliación de nuevos datos que hemos conocido sobre la investigación, la exclusiva a esas denuncias contra Julio Iglesias. Y Gonzalo Velasco nos dejaba una reflexión como lo que para él era una radicalización de una cosa que está todavía intrínseca en nuestra sociedad, que es ese resto patriarcal y sexista que queda en nuestra sociedad. El cuerpo de las mujeres es algo sobre lo que se puede opinar, sobre lo que se puede regular, y que además se convierte por ello en mercancía. Esto ocurre día tras día en muchos empleos. Claro, llevado al extremo, en condiciones coloniales, racistas, esa es la palabra, y de exclusión de clase, pues esto se lleva a una situación que es insostenible, en la que se regula... Estaba muy interesante, la verdad, hoy el Abierto, como que siempre. recuperen el Abierto porque... Siempre está interesante, pero hoy muy interesante. Cortar a Gonzalo Velasco a veces es un poco complicado. Antes de terminar, que nos queda un ratito, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a viajar la vida de Amparo Ribelles, la gran actriz de los 40 dentro y fuera de nuestro país, en un momentito. Y después la charla con Isa Rivero, que además de campeona del mundo en peso átomo, que son las boxeadoras de menos de 46 kilos. Además es científica, una conjunción de vida que nos contará en unos minutos. A ver cómo lo hace, pues lo explicaremos, hablaremos con ella en un ratito. ¿Vamos a ello? Venga, hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Y ahora tenemos que viajar a una vida de la mano de Teresa Truchado. Tere, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Àngels. Justo ayer conocíamos el nombre de los nominados a los premios Goya de este año y hoy viajamos a la vida de la mujer que se llevó el primerísimo Goya a Mejor Actriz por su papel en la película Hay que deshacer la casa, de José Luis García Sánchez. Ella es Amparo Ribelles. Pobre España, una nueva Babilonia. ¿Has visto ese par de maricones? Sí. Bueno, pues el que hace de hombre es cura obrero, para más Henry. Me voy. Antes trabajaba de albañil, pero como está en el paro, pues se ha metido asistenta. Ahora, eso sí, trabajador limpio y honrado como el sol. En cambio, el que hace de mujer, una peste.
Toda una artistaza, Amparo Rivelles. ¿Dónde empezamos este viaje? Pues si hablamos de Amparo tenemos que hacer una parada obligatoria en la gran dinastía de actores que la precede. Sus padres eran las estrellas entre las estrellas. Nos lo cuentan el dramaturgo y ensayista Alejandro Melero, el periodista e historiador cinematográfico Jaime Iglesias Gamboa y el director Joaquín Bayet. Ella desciende de los Rivelles por un lado y de los Ladrón de Guevara por otro, o sea, dos estirpes de intérpretes del teatro y del cine español. Dos eminentes actores teatrales, primeros espadas, por así decirlo, ¿no? Tanto Rafael Rivelles como María Fernanda Ladrón de Guevara, de estos actores de teatro de principios de siglo con mucho prestigio y mucho renombre. Actores que sentían su profesión, su pasión desde lo más adentro, sin técnicas interpretativas, sin nada, simplemente con intuición, naturalidad y con esa profesionalidad que se consigue con el día a día yendo de pueblo en pueblo. Claro, y lo lógico para ella era seguir por el mismo camino, ¿no?, que sus padres. Amparo creció entre bambalinas, detrás del telón, corriendo entre los camerinos, esperando a que sus padres terminaran la función. Y cuando la cosa se ponía interesante, cuando terminaba la obra y empezaba la diversión, la mandaban a la cama. Y claro, de eso nada. La misma Amparo lo confesó. Siempre se suele decir que desde muy pequeñita yo tenía afición por esto y me gustaba mucho esto. Mentira, cochina, no me gustaba nada, no me gustaba trabajar ya, de entrada. Pero sí me gustaba mucho salir de noche. Me gustaba la vida de teatro, no trabajar en el teatro. Y me gustaba mucho estar en los camerinos con las actrices y los actores que llevaba mi madre en su compañía. Pero claro, terminaba la función de la tarde y yo a casa a dormir con la abuela, lógicamente. Entonces pensé que la mejor manera de poder salir de noche era trabajar en el teatro. Y ese fue el principio de mi carrera. La afición vino después. No era lista ni nada, Amparo. Bueno, mucho. Sus padres se separaron en el año 34, cuando la Segunda República aprobó la ley del divorcio, cuando ella apenas tenía 5 años. Después su madre, María Fernanda Ladrón de Guevara, se casó con Pedro Larrañaga y tuvieron un hijo, Carlos Larrañaga, que todos conocemos. Y como madre no hay más que una, Amparo y María Fernanda fueron uña y carne en todos los sentidos. Joaquín Bayet, el crítico de cine Juan Luis Álvarez y la sobrina de nuestra viajada, Amparo Larrañaga. Gran parte de esa característica independencia de Amparo Rivelles a la hora de ir por la vida, mejor pidiendo perdón que pidiendo permiso, se lo debe también a su madre, que fue, como ya era muy jovencita cuando empezó, pues su gran consejera, la llevó un poco de la mano. Se lo comentaba absolutamente todo, pedía consejo a su madre constantemente, es decir, había una relación entre ambas tremendamente estrecha. Como compañeras de teatro en el escenario y además se adoraban, era una relación absolutamente bestial la que tenían madre e hija. O sea, tenemos a madre e hija con el mundo por montera. Con una jovencísima Amparo de apenas 13 años que se estaba estrenando encima del escenario, como lo haría cualquiera a su edad, con una timidez tremenda, una primera vez imposible de olvidar. Desgraciadamente sí, eso no se olvida nunca, porque fue una cosa horrible. Tenía que decir una frasecita de nada. A mí también me gusta bailar el Lambert Walk o algo así. Y lo dije, yo creí que lo dije normal, pero resulta que lo dije tan bajito, porque el miedo no me dejaba salir la voz, que no se enteró nadie, no digo ya del público ni en escena. Entonces la pobre de mi madre me decía, hija, dilo. Y dice, ya lo he dicho. Dice, pues dilo otra vez que no te han oído. Todavía se acuerda de esa frase, cuenta que su primera vez fue terrible. ¿Y el resto? El susto de estar encima de los escenarios le duró un suspiro y no tardó en hacerse un hueco. Era guapa, era joven, venía de familia de actores y todavía más importante, era una mujer extraordinariamente versátil. Empieza interpretando una serie de películas donde, digamos, es el prototipo de la joven, ingenua, sencilla. Pero enseguida firma un contrato con Cifesa, que fue la gran productora de cine español de los años 40 y lo más parecido que hemos tenido en España, un estudio de Hollywood. Amparo Rivelles se sitúa como una de las principales estrellas, si no la principal, del estudio Cifesa. De repente, a mediados de los 40, empieza a interpretar otra serie de películas donde el prototipo de mujer es muy distinto. Es una mujer fuerte, una mujer de carácter, que impone su voluntad drásticamente. Yo soy la novia de España. Y aquí está la Amparo Rivelles que todos recordamos. La novia de España es la gran estrella del cine, la dama de todas las películas que se hacían en aquel momento. Empezaba a entender qué significaba que todo un país tuviese un ojo encima de ella. Había que mantener el nivel, así que no se permitía ni un desliz. Yo la recuerdo bellísima, porque era una mujer bellísima. Iba siempre impecable y siempre estaba a dieta. Me decía una frase que me decía, mira, la gente trabaja
para comer y yo no como para poder trabajar, porque era una mujer muy grande para en aquel momento las mujeres no eran tan grandes y tenía una tendencia a engordar grande, entonces se pasaba la vida sin comer. Me pongo la moda que creo que me va bien, la moda que me favorece, la que no me favorece como si no existiera. El ser elegante es una cosa que se lleva un poco dentro, no es solamente lo que te pones. Hay gentes que se ponen un saco atado con un cinto y están elegantes porque son elegantes. Ella era una mujer muy, muy guapa. Se aseguraba de estar siempre perfecta. De hecho, la única vez que la gente la pudo ver sin una gota de maquillaje fue en una obra de teatro y porque no le quedó más remedio. Y Ángels, como es de esperar, toda dama necesita un galán. Ella conoce a Alfredo Mayo rodando Malvaloca. Hizo muy buena pareja con Alfredo Mayo, su igual en masculino, es decir, la gran estrella del cine español de aquella época. Era como una pareja sacada de Hollywood. Entonces, bueno, es verdad que tuvieron una relación. Está en boca de todo el mundo porque son la pareja de moda, son los Brangelina, por decirlo rápidamente, de aquel momento. Dicen que, bueno, que ya cuando formalizaron su compromiso, él al final se rajó por lo que fuera o no lo vio claro y 5 días antes de la boda, eso dicen, la plantó a ella, ¿no? Algo pasó, eso nunca se supo exactamente qué fue lo que ocurrió. Y no se casaron, entre otras cosas, por mediación de su madre. No le hacía ninguna gracia que estuviera con este señor que se sabía que si algo se movía allí al fondo, a por ello iba. Después de esta experiencia, mira, no quiero depender de ningún hombre y voy a organizar mi vida en torno a mí y ya está, ¿no? Bueno, ríos y ríos de tinta, ¿no? Aunque ella siempre dijo que hizo lo que quiso y yo creo que así fue. Ser la pareja de España y tener una ruptura tan comentada, supongo que tuvo que ser duro, ¿no? Bueno, y hubo otros nombres. Ella, que era la actriz más grande, que estaba en boca de todos, había decidido cerrar con llave su vida privada, así que a la mínima que le habían interactuando con cualquier hombre, fuera y dentro de la pantalla, ya tenía la portada del día siguiente asegurada. No existía en la prensa rosa tal y como la conocíamos y tal, pero sí que es cierto que las productoras en sus elementos publicitarios solían incluir estos cotilleos habituales que servían también como promoción de las obras que estaban produciendo. Y se inventaban romances y eso es una cosa que se lleva consigo siempre. Además siempre hay una relación un poco, aunque no llegues a ser novios ni amantes ni nada de eso, siempre hay una relación entre el galán y la dama, una especie de amistad amorosa. Cuando se hacen 2 o 3 películas juntos siempre surge una relación que va un poquito más allá de la amistad. Es un búnker, es imposible, me viene la imposibilidad de conocer muchísimos detalles de su vida privada precisamente porque ella no dejó que trascendieran en ningún momento. Ya, pero lo que no se sabía la gente se lo inventaba. Recordemos, estamos en la España de los años 50. De su vida solo podía saber quien ella quisiera. Y la verdad es que esto le funcionó hasta que una decisión la puso de nuevo en el centro de mira. Juan Luis Álvarez y el escritor, editor y activista Carlos Barea. La actriz más relevante del momento, la estrella, la diva, decide quedarse embarazada en el año 50 por su cuenta y riesgo y sin, por supuesto, decir ni una sola palabra de quién era el padre. Entonces, esto tiene un efecto muy negativo en su carrera. Digamos, la sociedad en sí misma se le echaba encima y se decía que cuando iba al teatro, cuando estaba en el teatro, las mujeres y los asistentes rompían sus entradas y no iban porque lo veían como algo inmoral. Fueron capaces de cargarse su carrera porque fue una mujer que tomó una decisión sabiendo exactamente lo que quería y por qué lo hacía, y entre todos la mandaron a galeras. Dices, o sea, perdón, ¿qué me está usted contando? Como hay malas lenguas. Y sabiendo que estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido, ella siguió adelante. Fue muy valiente y cuando vio que aquí le estaban dando la espalda, Amparo coge sus maletas y a su hija, cruza el Atlántico y se planta en México en búsqueda de un lugar donde tuviera el reconocimiento que merecía. El billete de ida estaba asegurado por un contrato y la vuelta se alargó. Se fue a hacer anillos para una dama que le dio Antonio Gala y se fue a vivir con María Dolores Pradera, madre soltera, una niña en brazos, portada de un periódico, y dijo, no, yo me voy a aguantar aquí ganando una miseria, penando. Tiene la suerte de que aquella obra de teatro funciona muy bien, iba a estar un mes y está casi un año en la televisión mexicana y en el cine mexicano consigue ser la primera, una de las primerísimas actrices. Quiero decir que allí le daban todo y aquí, sinceramente, un poquito las migajas. Si al fin la vida
Podemos decir que fue lo personal y lo profesional lo que la llevó a México. Y puede ser que hubiese algo más. Hay una fábula acerca de su marcha que ella nunca llegó a confirmar. Un supuesto exnovio militar que trabajaba como administrativo en el ejército, que no se le ocurrió mejor idea que hacer un desfalco y quedarse con todas las nóminas castrenses. Y para más Inri, huye a México. Recibe una llamada de los altos cargos del gobierno de Franco para decirle que les van a encargar una historieta. Y es la siguiente: que hable por favor con ese exnovio que ha tenido, que vaya de embajadora un poco del régimen para decirle que no le va a pasar nada, que devuelva el dinero, que aquí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, parece ser que Amparo Rivelles le convence, el hombre vuelve. Y según entra por la puerta, le enganchan y le meten en un calabozo del que no volvió a salir. Pero claro, ella estaba en México, se da cuenta de que la han utilizado macabramente. Tú fíjate si esto no da para una película. Desde luego que lo tiene todo, ¿no? Para llenar las salas. Según esta historia, Amparo alargó su estancia por miedo de no volver a España, ya que era la única que sabía lo del desfalco. Cierto o no, el caso es que ella triunfó y desde la primera película era considerada una gran estrella. A partir de ahí empieza a hacer películas, por un lado, bien pagadas y con una enorme consideración hacia ella, y por otro lado, esas teleseries, algunas de ellas muy largas, que son una fuente inagotable de, primero, de dinero, segundo, de popularidad, tercero, de prestigio. Ella decía una cosa muy graciosa, me decía: hija mía, yo llego a México, salgo a un escenario, me tiro un pedo y se cae el teatro aplaudiendo. O sea, es verdad que la adoraban, o sea, era una cosa... Y Amparo Rivelles es pionera en ese género, es la que inventó las telenovelas como las entendemos hoy, y además ella fue muy defensora de las telenovelas que siempre han estado tan despreciadas. Que no culebrones, que hallaron una palabra que detestaban. Deberíamos llevar colgados nuestros precios como las mercancías en las tiendas. Yo valgo 1.000.000 de pesos. ¿Y tú? Si tropiezo y me caigo, El tiempo que estuvo allí lo exprimió al máximo. Todo lo que pudo y más. Hay que pensar que las telenovelas podían llegar hasta los 500 episodios por temporada. Amparo Rivelles tuvo muchísimo trabajo, pero siempre se aseguró de sacar tiempo para lo más importante. Venía una vez al año y a veces ni eso, dependiendo, porque era la reina de las telenovelas, hacía teatro, tenía casa en Miami, en la zona rosa de México. Venía muy de vez en cuando, cada X tiempo, a ver a su madre. Y entonces me llevaba, en cuanto llegaba, me llevaba por la Gran Vía a pasear, que todo el mundo creía que yo era su hija, y me llevaba a comprar ropa y bueno, pues claro, la veíamos tan poco que cada vez que venía era una fiesta porque era muy divertida, tenía muchísimo ingenio. Era un amor tremendo el que tenía por su madre. ¿Volvió por ella? No se saben muy bien los motivos, pero el caso es que volvió. Llega a España con unos 50 años en plena transición. Es común, ¿no?, que la gente que ha estado fuera, y a ella casi se le puede considerar una exiliada, que cuando pudieron volver lo hicieron. A nivel profesional tampoco aquí encontró los grandes papeles. Incluso pasó por el Destape, ¿no?, que era como el punto más bajo de la carrera de muchos actores y muchas actrices. Pues fue un poco su reencuentro con el gran público, pero ella, bueno, tiene la íntima sensación de que el público no se ha olvidado de ella. No solamente por vanidad, sino porque te das cuenta de que a pesar de los años, a pesar de que estás muy vista porque has trabajado mucho, se te sigue considerando, sigues gustando. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero Amparo y España se reconciliaron. Y aquí es cuando volvemos al principio de este viaje. Amparo se fue como una actriz y llegó como una diva. Y ella se posicionó como una de las grandes retornadas, hizo La Casa de Bernarda Alba, hizo grandes series de televisión como Los Gozos y las Sombras. Enseguida en el mundo del cine se la quería muchísimo, se le dio el Goya de honor. Fue como un reconocimiento a esta gran actriz de los años 40 y 50 que nos habíamos perdido durante décadas en nuestro país. La Academia elige a Amparo Rivelles por Hay que deshacer la casa. Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible. Pues sabes que te digo que se lo merecía. Pues sí, llegaron los reconocimientos, los premios, los papeles, el público la acogió con los brazos abiertos y ella les devolvió el favor trabajando todo lo que pudo. Y termina donde empezó, el teatro. Ella sabía escoger muy bien lo que podía hacer, pero no podía hacer yo aguantar ahora 12, 14 horas de rodaje, no puedo. Y la verdad es que por eso también dijo, no, yo esto no lo aguanto. Dijo, se acabó, me voy a mi teatro, que me llevan, me traen, me dejan en el teatro, yo hago mi función 1 hora y media.
media y me vuelvo a mi casa. Que hizo cosas estupendas, hizo a Girardot, a Benavente, en los últimos años a Cocteau, Los Padres Terribles, por ejemplo. Bueno, es que estuvo muy activa, pero de una manera muy inteligente. Qué mujer imparable, ¿no? ¿Era Amparo Rivelles? Sí, pero solo le pudo parar la salud. Falló físicamente, quiere decir que el problema que ella tuvo, y por eso se retiró, fue que no le tuvo un problema en las rodillas y no podía caminar. Si Amparo Rivelles hubiera mantenido un nivel de salud estable, yo creo que esta mujer hubiera fallecido en el escenario, pero tal cual, porque es que estuvo hasta que no pudo más. Creo que lo necesitaba más que el comer. Supo adaptarse a algo que tampoco es fácil, ¿no? Cuando tú eres una persona tan importante y tan considerada, decir, bueno, pues ahora me quiero retirar y desaparecer del mundo, ¿no? No tuvo que ser nada fácil que el cuerpo la obligara a parar. Pero lo que sí mantuvo hasta el día de su muerte, en 2013, fue su sentido del humor. Yo he vivido mejor que nadie. He ganado dinero, he sido una estrella, he hecho lo que me ha dado la gana, he sido libre, he tenido hijos, he tenido hombres, todo. Y lo que me quiero es ir. Me llamó, por ahí no estaba yo en el hospital, y me dijo, tengo miedo. Pero no, creo que nunca la he oído decir tengo miedo. No te creas que lo dijo llorando ni nada, sencillamente te llamo porque no sé por qué tú me das la fuerza y lo que necesito. Y no sé por qué tengo miedo ahora. Y lo último que dijo, fíjate, hizo así, se despertó un segundo y dijo, mamá. Y murió. Una mujer muy valiente, Amparo Rivelles. Lo fue toda su vida y, por supuesto, era ella quien mejor se conocía. Soy Amparo Rivelles. Es muy difícil autorretratarse porque siempre nos solemos creer mejor de lo que somos en realidad. Creo que soy una gente bastante normal. Tengo muchísimos defectos, tengo algunas virtudes. Soy gruñona, soy regañona, soy respondona, protesto mucho, pero sin embargo soy muy disciplinada. Tengo un gran sentido del ridículo, me da terror hacer el ridículo, como también me da mucho miedo ser injusta. Soy bastante sensible, bastante fácil de engañar, soy muy crédula. Creo en la bondad humana, creo en que las cosas van a ir mejor, soy optimista. Y por otra parte, sin ser orgullosa, también me cuesta trabajo pedir perdón. No soy soberbia, pero tampoco soy humilde. Toda una vida. Pues toda una referente, Amparo Rivelles. Tere, gracias. A ti, adiós. Hasta luego. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ni el mundial ganado por la selección española femenina de fútbol a Inglaterra en Australia ante más de 75.000 espectadores en 2023. ¡Se acabó el partido! ¡España! ¡Toca el cielo de Australia! ¡Se acabó la Copa del Mundo! ¡España! ¡Lo escuchas bien! ¡En la sintonía de la SER! ¡España! ¡Campeonas del mundo! Ni la histórica proeza de Garbiñe Muguruza conquistando Wimbledon ante la indestructible Venus Williams en 2017. El ojo de halcón puede decidir la final de Wimbledon. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Fuera! Garbiñe ganadora. Garbiñe se anota Wimbledon 2017. 7-5, 6-0. Pasado por encima de Venus Williams, la que era gran favorita para anotarse el triunfo. O los repetidos éxitos del atleta María Pérez en los pasados Juegos Olímpicos de París y el último Mundial de Marcha. María se va a coronar en el Olimpo de los dioses del atletismo, defendiendo un doblete, el de Budapest, los 2 oros, como ya hicieron Shelly Ann Fraser-Pryce, como Carl Lewis, como Mo Farah, como Usain Bolt, como Allyson Felix o Michael Johnson. Esos son algunos de los dioses del atletismo, de este deporte, donde hoy María Pérez va a entrar como todos ellos. Nada de esto contiene un grado de dificultad mayor que el Campeonato Mundial de Boxeo, obtenido el pasado mes de noviembre por nuestra invitada de esta mañana, Isa Rivero. Decisión mayoritaria y nueva campeona del mundo del peso átomo de la Asociación Mundial de Boxeo desde Valladolid.
La tercera deportista española en obtener un título mundial de boxeo, al tiempo que dedica 10 horas diarias a su trabajo en una farmacéutica, sin demasiados recursos ni ingresos para semejante desafío. Es casi un milagro inexplicable. Isa Rivero, campeona del mundo del peso átomo. Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? Pues bien, un poco emocionada, la verdad. ¿Te emociona todavía escuchar ese momento? Sí, claro que sí. Y bueno, estar aquí pues para mí es un sueño también. Explícame una cosa, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo se puede ser campeona del mundo de boxeo con tantas limitaciones, con tantas dificultades? ¿Es la voluntad? Pues yo creo que sí, creo que es la voluntad, creo que es el ser muy cabezona y muy terca y bueno, al final el hecho de ser también disciplinada y ir a por lo que quieres. Hay gente que no tiene suerte, yo en este caso la he tenido y bueno, se juntan todos esos factores. Llévame a ese combate, a esa noche del 21 de noviembre pasado en tu casa en Valladolid, cuando te proclamaste campeona del mundo frente a la mexicana Silvia Guerrita Torres. ¿Tú cómo recuerdas eso? Pues la verdad es que los recuerdos están todavía un poco difusos porque son tantas emociones que tardan un tiempo en asentarse. Entonces recuerdo pues eso, estar muy nerviosa, el querer hacer todo perfecto y no defraudar a nadie. Y luego pues una alegría increíble por haber conseguido lo que hemos conseguido y que toda tu gente esté allí y lo haya disfrutado. ¿Fue el combate más duro de tu carrera o el que creías a lo mejor que tenías más responsabilidad por ser en casa además? Sí, con diferencia. Fue el combate más duro, aparte de por la rival, está claro, pero también por eso, por la presión que tienes de estar en casa y de querer hacer todo perfecto. ¿Tu apodo de guerra en el boxeo es Finita? Sí. ¿De dónde viene eso? Pues de unos amigos de Madrid que me lo pusieron porque hay un boxeador mexicano que le llaman Finito López y bueno, físicamente debemos ser parecidos. Finita, bueno, muy grande no debes ser porque te has proclamado campeona del mundo en la categoría átomo. ¿Qué peso, qué características hay que cumplir para entrar en esa categoría? Pues esa categoría tiene un peso máximo de 46 kilos 200 gramos. Entonces no soy muy grande, la verdad. Pues ahí te pega todo llamarte Finita. No puedes pasarte de ese peso, no puedes engordar ni 10 gramos. No, durante las preparaciones sí que es verdad que estamos en un peso superior casi todos los boxeadores o todos los boxeadores y luego ya sí que ajustamos para la pelea, pero yo no tengo mucha facilidad para coger peso, entonces me mantengo bastante estable. Esto lo tienes fácil. Tú trabajas, decía yo, como científica en una empresa farmacéutica. ¿Qué haces exactamente ahí? Pues yo trabajo en el departamento de I+D de una farmacéutica y hacemos pues síntesis de principios activos de fármacos. ¿Te gusta mucho? ¿Tu trabajo es tan vocacional como el boxeo? Sí, me encanta porque además tengo unos compañeros de trabajo que probablemente lo estén escuchando todo y bueno, la verdad que soy feliz allí. Tú trabajas una jornada laboral entera, trabajas muchas horas al día, 9, 10 horas. ¿Cómo te organizas para dedicar el máximo tiempo posible a tu otra pasión, que además te convierte en campeona, que es el boxeo? Pues hay que tener muy claras las franjas horarias para todo. Sí que es cierto que yo madrugo mucho y me voy muy tarde a la cama porque hacemos un entreno antes del trabajo y otro posteriormente. Entonces es cuestión de organización y de planificación. Tienes que saber más o menos cuánto tiempo te lleva todo para tenerlo todo muy ajustado. Es decir, tú entrenas antes de entrar a trabajar y vuelves a entrenar cuando sales de trabajar. Eso es. ¿Y cuándo tomas una caña? Pues hace mucho tiempo que no me tomo una caña. Realmente, bueno, estas vacaciones, estas navidades he podido disfrutar un poquito más del tiempo libre, pero sí que es cierto que en mi día a día es prácticamente imposible. ¿Cómo haces con el trabajo cuando tienes una competición, cuando se acerca un combate? Yo no sé si te tratan bien en la empresa y te dicen, bueno, son un poco más flexibles o te tienes que organizar igualmente.
Bueno, las dos cosas realmente, porque en veladas normales simplemente pues me pido un día de mis vacaciones y ya está, con eso me sobra. Pero en este caso para el Mundial sí que tuve que pedir una licencia y bueno, me lo concedieron sin problema, así que ese mes estuve sin trabajar, lo cual me vino genial. Creo que empezaste a trabajar, a boxear, con 28 años. Sí. ¿Cuándo surge el acercamiento a este deporte? Porque tengo entendido, por lo que hemos leído, que te gustaba el baloncesto. Sí, me encantaba el baloncesto, me sigue gustando mucho y siempre he jugado al baloncesto, a pesar de mi tamaño. En la categoría átomo también. Pero sí que es cierto que bueno, tuve una época así de bastante estrés en el laboratorio y decidí pues tirar por una actividad que me obligara a salir a una hora determinada y que aparte pues tuviera las características de eso, de liberar estrés y el boxeo pues cumplía todos los requisitos. Pero empezaste en uno de estos gimnasios que ahora hay algunos de empezar a darle al saco. No, empecé ya en un gimnasio exclusivo de boxeo. O sea, ya entraste directamente, quiero hacer boxeo. Sí, mi idea era esa, era liberar tensión y llegar al día siguiente al trabajo pues un poquito más relajada. Pero en ese momento me entiendo que ni te imaginabas de participar en combates. ¿Qué va? Para nada, en absoluto, vamos. Sí que es cierto que al poco tiempo de empezar ya me picó un poquito el gusanillo de la competición, pero claro, en el ámbito amateur, para nada profesional y para nada, bueno, todo esto que ha ido surgiendo. ¿A ti te gustaba el boxeo? ¿Seguías la información de boxeo? ¿Habías visto algún combate? No sé, o en tu casa a lo mejor. Sí, yo lo veía con mi padre de más pequeñita, pero nunca había practicado boxeo. Pero sí que es cierto que eso a mi padre le gustaba y algún combate nos habíamos visto juntos. ¿En tu casa no te pusieron ningún problema? Bueno, problema no, pero a ver, de problema a que tampoco les haga mucha ilusión, pues sí que es claro, cierto porque que no. Yo entiendo que tú un día decides que esto te lo vas a tomar un poquitín más en serio y de pasar a dar golpes a un saco para desestresarte, para liberar la adrenalina. Entiendo que un día dices, oye, pues voy a combatir. Sí, eso es difícil de gestionar, yo creo, por parte de los padres y yo lo entiendo, o sea, soy totalmente consciente que es una posición pues muy normal y muy lógica, pero sí, de inicio pues no se lo tomaron muy bien y bueno, pero con el tiempo al final yo creo que todo el mundo se acostumbra a todo. ¿Tú tenías referentes femeninos? Porque claro, uno siempre piensa que el boxeo es un mundo especialmente masculino. Ha ido cambiando poco a poco, pero sigue siendo un mundo, sobre todo entre quienes lo practican, muy masculino. ¿Tú tenías referentes? Sí, yo tenía, bueno, de hecho sigue en activo y es una boxeadora irlandesa que se llama Katie Taylor y para mí, bueno, pues es la mejor de todos los tiempos y sí que es cierto que siempre me he fijado mucho en ella. ¿Y no te da miedo? ¿Los golpes? Sí. No. A ver, ahora me dirás, más golpes te da la vida. Pues es una frase un poco manida, pero sí que es cierto. Entonces, pues no es que me den miedo. A ver, yo creo que a nadie nos gusta que nos peguen y recibir un golpe, pero la satisfacción de hacer las cosas bien, de mejorar, de progresar y de hacer cosas que antes no hacías, yo creo que supera ese miedo. No lo piensas, ¿no? Entiendo, cuando subes al ring. Sí, lo pienso, pero intento que no ocupe el 100% del pensamiento porque si no, pues realmente no subiría. ¿Cómo fueron los comienzos? Porque he leído también que cuando eras amateur te rompiste un nudillo, te tuvieron que operar, los médicos te decían que no podías seguir en el boxeo, pero tú tiraste para adelante. Sí, bueno, tuve un nudillo roto pues prácticamente un año, no me veían la fisura, no me veían nada y al final pues se calcificó y me tuvieron que operar. Y nada, me dijeron que no volviera a boxear. Cuando yo le pregunté al médico que cuándo podía comenzar otra vez a entrenar, me dijo que nunca, así palabras textuales. Y dije, bueno, pues bueno, voy a intentarlo otra vez y si veo que no puedo, pues ya lo dejo. El no ya lo tenía. Sí. Entonces, pues continué y pues se ha ido un poco de las manos todo esto. Se ha ido tanto de las manos que soy campeona. ¿Sufriendo por ese nudillo? ¿Es una parte débil que tienes de tu cuerpo? ¿Lo notas? Sí, lo noto siempre. De hecho, los vendajes que me tienen que hacer son
especiales para que el impacto y el dolor sea el menor posible. ¿Es verdad que tu entrenador, Diego Uceta, creía más en tus posibilidades que tú misma? Sí, desde luego. Si no hubiera sido por él, pues yo probablemente no estaba aquí. Bueno, probablemente no, seguro que no estaba aquí. Tiene una habilidad especial para ver los puntos fuertes y débiles de cada persona en el boxeo y lo vio. Y bueno, pues la verdad que se lo agradezco muchísimo porque esto es, pues eso, un sueño. ¿Cuál dirías que es tu punto fuerte? Pues la movilidad. En cuanto al boxeo, la movilidad. Soy una persona que se mueve mucho, que se desplaza y bueno, sí que es cierto que me puedo quedar a la guerra, pero me gusta más el boxeo pues de movimientos, un poquito más amateur. Entonces ese sería mi punto fuerte. Es decir, se puede, te pregunto que yo no tengo ni mucha idea, pero ¿se puede ganar un combate no arreando tanto como moviéndose? Sí, se puede ganar un combate así. Hay varios tipos de boxeo y bueno, yo el que más domino es ese, un poquito más estilista, como se suele decir en el boxeo, y no tienes por qué estar los 10 asaltos o los 8 asaltos o los que sean golpeando, eso es. En torno a ti, entiendo que tienes un equipo más allá del entrenador. ¿Cuánta gente trabaja contigo? Pues realmente tenemos un manager y luego tenemos un equipo que es el que monta las veladas, que pues también igual sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, porque al final el boxeo es un deporte que implica tener mucho capital económico y sin ellos pues no podría hacerlo. En total somos 6-7 personas que estamos ahí dándolo todo y bueno, pues también aprovecho para darles las gracias desde aquí. ¿Es imposible vivir del boxeo, y más siendo mujer? ¿Es imposible vivir del boxeo en España? ¿O dices, yo podría vivir pero no quiero dejar mi profesión? No, yo creo que es imposible vivir del boxeo y obviamente como tú has dicho, si eres mujer muchísimo más difícil. Aquí no tenemos el apoyo ni de televisiones ni demás y entonces es muy complicado. No tenemos la opción de dejar los trabajos, casi ningún boxeador, por dedicarnos al boxeo. Por ejemplo, si lo quieres decir, por ser campeona del mundo, ¿hay un premio económico? En cada velada y en cada combate, los dos boxeadores tienen una bolsa que es como tu paga, entre comillas, por haber hecho ese trabajo. Entonces, eso sí que es obligatorio. Pero claro, esa bolsa se ajusta dependiendo de la velada, de la importancia del combate, etcétera. Y sí, tenemos eso, pero realmente no da para vivir. Y tú cuando escuchas, y además yo empezaba hablando de los éxitos del deporte femenino, que afortunadamente va cada día más, pero cuando escuchas los sueldos, las facilidades, incluso las becas que puedan tener, ¿tú qué piensas? Pues bueno, la verdad que me alegro por eso, porque realmente el deporte femenino ahora mismo está en auge y creo que es algo maravilloso. Y también me da por pensar que bueno, que tiene más mérito lo que hacemos realmente, porque sin apoyo, sin prácticamente patrocinios, bueno, tenemos una ayuda muy importante aquí en Valladolid del Ayuntamiento y de la Fundación Municipal de Deportes, pero realmente está siendo complicado y al final sí que dices, jolín, pues tiene muchísimo mérito lo que hemos conseguido. ¿Dónde entrenas? Pues entreno en Valladolid, en un gimnasio donde damos clase también. No en el mismo que empezaste. No, he ido cambiando. He ido cambiando, aunque tengo muy buena relación con toda la gente que ha vivido mis inicios, pero ya hemos cambiado y nada, entreno en Valladolid y en Segovia y luego también pues nos movemos los fines de semana a Madrid, a Cantabria para seguir entrenando. O sea, es dedicación completa. ¿Piensas que si vivieras fuera de España, si practicaras este deporte, yo que sé, en Estados Unidos o en Inglaterra, sí podrías vivir exclusivamente del boxeo? Yo creo que sí.
En otros países se le da muchísima más importancia y muchísimo más valor a este deporte. En España yo creo que ha habido una época en la que sí que tenía un poco más de tirón, pero ahora hemos vuelto al hoyo. Y si fuera, pues eso, en Estados Unidos, en México, países así, sí, yo creo que sí que se podría vivir. Dices, estamos un poco en el hoyo. ¿Qué parte de culpa o de responsabilidad tiene la aparición de combates como la UFC, de personajes como Ilia Topuria, que desde el boxeo han pasado este tipo de cosas? ¿Qué consideración, o sea, qué opinión te merece este tipo de deporte? A ver, a mí personalmente el deporte en sí no me gusta, pero creo que le ha dado mucha visibilidad a los deportes de contacto y eso es de agradecer. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo en la UFC sí que es cierto que todos se enfrentan a todos. En boxeo hay muchas veces que se van eligiendo los rivales y yo creo que eso es lo que está penalizando al boxeo. ¿Habrá revancha con la boxeadora mexicana? Pues no lo sé, no lo sé, todavía no lo sabemos, pero bueno, yo no tengo problema de enfrentarme a ella cuando otra ella vez. quiera, cuando ella quiera. Isa Rivero, muchísimas gracias, muchísima suerte y me ha encantado conocerte. Lo mismo, y si me das 2 segunditos, sí. Me gustaría, pues eso, agradeceros a vosotros que os hayáis interesado por mi historia y bueno, que nosotros hemos escuchado siempre la radio desde casa, de la SER, y es un honor, de verdad, me emociono. Pues mira, este equipo ya es seguidor tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal? Hola, Casal. ¿cómo estás? Muy buenos días, Francis. Es que Muy iba a decir buenas. Francino primero porque me Muy está aquí hablando. Sí, me está enredando, Pero una cosa importante. Sí, era muy importante. Bueno, a ver, Casal, cuéntanos, ¿qué estáis preparando? Nosotros vamos de reuniones. La primera, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno está presentando a las comunidades hasta ahora el modelo de financiación autonómica y no, hoy los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, hoy de momento no se han levantado de la mesa. Recordemos que hoy no se va a votar nada, que hoy simplemente se informa a las comunidades de un plan que el Partido Popular ha cuestionado incluso antes de conocer los detalles de ese nuevo modelo. Segunda cuestión, segundo encuentro. Esta tarde, esa reunión lo hemos comentado durante toda la mañana aquí en Hoy por Hoy, en la Casa Blanca, sobre Groenlandia, administración Trump, ministro de Exteriores de Dinamarca, consejera de Exteriores de ese territorio, todos juntos, con Sara Canals, nosotros vamos a contar en hora 14 los minutos previos a este importante encuentro en los Estados Unidos del que está pendiente medio planeta, y al hilo de toda la polémica de las denuncias por las agresiones sexuales supuestamente cometidas por Julio Iglesias. A esta hora dejadme que recupere estas palabras de Núñez Feijóo, que se ha referido a este escándalo destapado por el diario.es después de que Ayuso saliera ayer en defensa del cantante, mezclándolo todo en redes sociales, porque ya sigue callada a esta hora. Ya digo que había cierto interés en conocer la postura oficial del líder del PP. Le han preguntado en Telecinco. Muy sorprendido. Ahora bien, es necesario que esa investigación de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional pues se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo. ¿Por qué? Porque las denuncias son muy graves y porque conviene saber si eso es verdad. Bueno, conviene saber si eso es verdad, efectivamente, pues, sí. Y remarca que son denuncias muy graves y que está muy sorprendido. Un discurso al menos sensiblemente distinto al de Ayuso ayer. Por cierto, el Gobierno espera poder retirar la medalla de oro de las Bellas Artes concedida en su día al cantante, a Julio Iglesias, en principio la semana que viene en el próximo Consejo de Ministros. Bueno. ¿Y tú, Francino? Hoy que tenemos a los médicos otra vez convocados a la huelga, hoy y mañana, y que la sanidad pública con la encuesta del otro día está ahí sobre la mesa, hoy traemos al Club de la Escucha un podcast muy recomendable, No es país para enfermos, que ha codirigido Cristian Bengoa, que es Cristian Bengoa es responsable de proyectos del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, pero es además el hijo de Rafael Bengoa, el gran experto en sanidad, que asesoró a Obama, fue consejero que hemos hablado 1000 veces en la sanidad vasca. Bueno, pues este podcast es un análisis sobre el declive de la sanidad pública española, que un día pasó por ser la mejor sanidad del mundo. Y se da de todo. Se dan reflexiones, se dan datos, por ejemplo, de la atención primaria. Aunque no hay datos oficiales del Ministerio, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de 2023, tan solo el 32% de las citas de atención primaria tuvo lugar dentro de las primeras 48 horas recomendadas, siendo la media casi 5 días de espera. Para que te hagas una idea, en 2003 el porcentaje era del 64%. O sea,
parece que las cosas van a peor. Van a peor, claramente. Vamos. ¿Qué pasa con esto? Que los enfermos crónicos, al no ser bien atendidos en atención primaria, van a urgencias. Para nosotros ir a urgencias es un riesgo que asumimos. Un riesgo porque somos pacientes muy delicados y que, bueno, a ver quién nos toca, no nos conoce, no conoce nuestra historia. Lo importante es que la gente vaya menos a urgencias por procesos crónicos, ¿no? Realmente ir a urgencia por lo que es una urgencia. Un podcast muy oportuno y muy interesante. Bueno, y luego está Carlos Bollero, Santiago Greño Becerra, tal. Bueno, pero hoy, un con lo de la miércoles, sanidad, pero esto está muy bien. Está muy bien. Pues no es país para enfermos. Os escuchamos. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. La canción se llama Los Tontos. Bien podría ser el himno de este programa. Claro que sí. Pero no sé si os referís a una persona determinada. Bueno, no, hay una historia, es que hay una historia de que viene de largo. Pascual tiene una guerra particular. Que esto va por mí. Claro, sí, Pascual tiene una guerra. Un momento, deja que exponga antes de atacar. Es que Expongo. Pascual, que es un soltero y que se organiza solo y que... Bueno, menos cuando va a cenar a casa de su hermano. Exacto. Sí, bueno, solo, esta noche que hay partido. Protesto, señoría. Esa manía de que todas las cosas suyas tienen que estar en orden, sus cosas, su mesa tiene que estar perfecta. ¿Qué quieres decir? Lo digo desde aquí a las del Faro, como que no les tiene mucho cariño porque le dejan papeles en su mesa, como que no le gusta. Es que mira cómo me han dejado este libro, aquí este libro es tuyo, no sé qué. Y yo también a veces, como necesito a veces espacio de extender folio. Tú te extralimitas. Y entonces hay veces que le meto una esquinita de un folio o algo así, dice, ¿este folio es tuyo? Ponlo en tu mesa, por favor. Y ayer ya, pues estamos trabajando, Tere y yo, el viaje de ida. Es peor que Trump, y, con perdón. Sí, ya, estaba invadiendo. Pero bueno, estamos trabajando y dice, ¿estos folios que son del Faro o vuestros? Y digo, no, nuestro, a las 7 de la mañana. Y dice, es que encima vosotros tenéis la mesa más grande. ¡Hala! Y digo, ¡Bomba! ahí queda, ¿eh? Sí. Digo, pero son iguales todas las mesas. No sé, desde mi punto de vista, y tengo que citar a Einstein, acordaros de lo del observador, todo depende del punto de vista del observador. Desde mi punto de vista, la mesa de Pepe es más larga, está un poquito más baja, y yo juraría que es más larga. Bueno, de hecho, esta es mañana tan falso la he medido. que esta mañana llega y lo veo haciendo pulgadas, midiendo las mesas. Y dice, me sale media pulgada más la tuya. Digo, imposible. Sí. Después lo hemos medido con folio. Lo hemos medido. Bueno, las mesas la ha medido al final Ana Usle con una vara de metal que yo ya tenía imágenes en mi cabeza que no quería procesar. Digo, Pascual es exactamente igual. Estas mesas las han comprado a granel. No, perdona. Han comprado 800 mesas. Aquí tenemos a un notario. Tenemos a un notario que ha medido esta mañana la mesa con 1 metro, de verdad la ha pedido aposta. Notario Brian Pérez. Finalmente, Iñaki le ha pedido a un compañero de servicios generales que subiera 1 metro. Que esta gente, como si tuviera poco trabajo de por sí. Willy, perdona, esta gente que como si tuviera poco trabajo, igual que vosotros. Claro. Que os habéis pasado la mañana midiendo una mesa. Una mesa con distintos métodos de medida. Vale. Bueno, pues ha subido 1 metro y hemos corroborado que esas 2 mesas, al igual que el resto de las mesas, porque ya que he medido todas. Menos las de edición. Menos las de edición, porque esas son más pequeñas. En determinados espacios hay que meter otras mesas, pero el 90% de las mesas de la redacción miden 1,5 metros de ancho. Como yo. A ver, Pascual, es que... No, de ancho no. De ancho, no. Que también te voy a decir que no es poco tamaño para trabajar. Hombre, tengo que decir que seguramente sea antipatía entre Pascual y Pepe, porque yo también soy vecina de Pascual. Tengo la mesa desordenadísima, porque yo soy así, y Pascual nunca me ha reprochado. Pero porque a lo mejor no le invades. Sí te lo he reprochado. Sí me invades. La vida de un repollo. Bueno, pero eso no fue Pascual, fue hace mucho brócoli. tiempo. No tiene que ver con él. Esta crisis lleva 2 semanas. Estamos en crisis hace 2 semanas, simplemente porque yo por fin ya tengo cajones. Yo tenía una mesa, en esa misma mesa, que me dio unos 50, ¿no? Como pues todas. En esa misma mesa había unos cajones que nunca he usado porque pensaba que eran de la gente del Faro. Son los cajones donde Eva metió la col. El brócoli. Ya sé que el famoso. La crisis del brócoli. Entonces, desde hace 2 semanas tengo cajones y los abro. Y los utilizo mucho. Y Pepe dice que estoy no, es que ahora tiene los cajones abiertos, porque como nunca ha tenido cajones, los deja abiertos y yo me doy de dereches. Todos los días que voy a sentar. Pero es que los tiene abiertos para que tú no pases, Pepe. Sí. Es todo ¿Vosotros cuando erais pequeños en el cole no os cambiaban a veces de sitio? Sí, este que hacerlo. ¿Verdad? Que había un día que decía, la señorita decía, ahora hoy toca cambiar de sitio, separados. Pues a ver si me voy a poner yo a cambiaros de sitio. Hoy por hoy. Por la calle por la noche, salgo sola a pasear, sí, por la noche por la calle, por si te voy a encontrar. Si me miras
Vamos con el último compás, Ana. Pues mira, hace un ratito hemos compartido la emoción de Isa Rivero, la actual campeona del mundo de boxeo en la categoría átomos, menos de 46 kilos, que al final además emocionaba al final de la entrevista. Sí, ha sido muy bonito. Quiero decirte, Ana, que ninguno podríamos competir en esta categoría. No, calla, de los que estamos aquí, ninguno. Qué pena más grande. Qué fuerte. Hace mucho tiempo. A lo mejor Brian. ¿Tú podrías participar en la categoría átomo? Bueno, pero Espera, Brian que fue está categoría hablando con átomo. micro. Me he puesto tan nervioso que cerraba hasta el micrófono. Pero ¿cómo voy a pesar menos Pero de tú fuiste 46 átomo kilos? cuando hacías equitación. No, pero son cosas distintas. No, porque entonces fortaleces mucho las piernas. Esto para no, las 12 de mañana Bueno, igual, que en ¿no? cualquier caso, yo soy pequeñito, pero más de 50 kilos peso. No te lleva todavía el viento, ¿no? Vale. Pero que hemos dedicado parte de la mañana a hablar de esto, de las cosas que nos emocionan, de los momentos en los que nos emocionamos. Ha sido el tema a tratar en El Rincón y la Esquina con Marta y Manuel, y nos ha llamado Teresa desde Albacete. Ella es enfermera, trabaja en la UCI y lo que la emociona es la vulnerabilidad. Yo estoy en contacto con el sufrimiento, con la incertidumbre, con la curación, con la muerte. Pero cuando la gente, los familiares o los pacientes salen con sus capacidades quizá un poco mermadas, ya no son los que eran, van a ser más vulnerables, la vida ya se les presenta por delante de otra forma desconocida. También las personas con discapacidad, esas personas que necesitan, no quiero decir ayuda, pero necesitan otros recursos que los demás ya los tenemos de base y aún así la vida se nos hace cuesta arriba y nos arrasa, pues esa gente pienso mucho en ellas. A mí es lo que más me hiere o me duele cuando veo a alguien que no puede con esta vida. Llamada desde Albacete, Sebe, no digo más, ¿eh? Bueno, todos somos Albacete, ¿eh? Esta noche, sí. Todos somos Albacete. Menos Sergio y No te creas, no te creas. Cuidado. Mañana más a partir de las 6 les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.